Como ustedes saben, el Congreso de la República está integrado por 128 diputados, de los cuales 50 son del oficialismo y 78 son de la oposición. Ustedes votaron por diputados para que defiendan sus intereses en el Congreso. El Congreso debe ser independiente del presidente de la República y del Poder Judicial. Sin embargo, estos diputados que elegimos nos han dado la espalda. ¿Cómo? Primero, aumentando el impuesto sobre ventas que todos pagamos del 12 al 15%, metiendo una tasa de seguridad, aumentando el impuesto a los combustibles, aparte cargando con 1.5% las ventas brutas de los empresarios. ¿Todo esto a quién afecta? Afecta a 8 de cada 10 hondureños. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 de cada 10 hondureños que vivimos y podemos comer, vivimos bien. Pero hay 8, entre los cuales están ustedes que me están viendo, que no tienen acceso ni a lo más elemental. Los diputados nos están traicionando. Y esta semana se ha producido algo terrible. Primero, aprobaron un presupuesto y ratificaron un presupuesto para el año 2016 totalmente nocivo a los intereses del país, con 21.000 millones más de lempiras con respecto al presupuesto de 2015. Adicionalmente, mientras se aprueba el presupuesto, meten y aceleran algo que correspondía hacer el próximo año, que es la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, que actualmente está integrada por 15 del Partido Nacional y 2 que pertenecen a partidos que son de ellos, la Democracia Cristiana y la UD. O sea, que prácticamente no hay ninguno de los 62% que representamos la oposición, no está ninguno en la Junta Directiva, y la oposición pretendíamos estar en la Junta Directiva cuando se eligiera en el mes de enero. Pero para distraer el horror que hicieron con el presupuesto, metieron la elección el jueves pasado y aprobaron la elección en complicidad con 25 diputados de la oposición que yo le tengo que contar a usted. 12 del Partido Liberal. 10 de ellos votaron a favor del continuismo para que continúen en la directiva los diputados del Partido Nacional. Y 2 de ellos simplemente no votaron. Mientras los del Partido Libre, hay 7 de ellos que se ausentaron, que no llegaron a cumplir con la misión que tú les encomendaste. Y 6 de ellos que pertenecen a lo que llaman la bancadita independiente, que originalmente fueron electos por ti para integrar la bancada del Partido Libre. 25 de los 78 diputados de la oposición están contra tus intereses, y tengo que decírtelo. La única bancada que actuó en forma justa fue la bancada del Partido Anticorrupción. Sus 13 diputados votaron a favor de tus intereses. Tenlo claro, el Partido Liberal está quebrado, no responde a tus intereses. El Partido Libre también está quebrado, no responde a tus intereses. El único partido que responde a tus intereses es el Partido Anticorrupción. Por eso te invito a que te unas a nosotros, al Partido Anticorrupción. 96 31 88 14, 94 63 67 22. Si quieres escribirnos, sedenacional@pac.hn. El país tiene cómo cambiar, pero para cambiar necesitamos que tú te sumes a los que verdaderamente defendemos tus intereses. Y eso solamente somos los del Partido Anticorrupción. Bienvenidos amigos a Salvador a las 7, este programa que estamos emitiendo todos los domingos de 7 a 8 de la noche, aquí en Hondurred, Canal 13, con repetición también los domingos de 10 a 11 de la noche. El domingo pasado fue nuestro programa número 15 en el que empezamos a resumir nuestras principales propuestas que hemos hecho desde el mes de septiembre.
Hoy vamos a continuar con ese resumen, los programas de finales de septiembre, principios de octubre, y también aprovechamos para hablar de cosas de actualidad, por ejemplo, lo que nos dice la policía. Platicamos mucho con la policía se siente relegada, dice que el último aumento que les hicieron fue de 600 lempiras en la época del presidente Lobo. El costo de la vida, la canasta básica ha subido enormemente y a estos policías se les tiene relegados, mientras se tiene a la policía militar con privilegios que la Policía Nacional obviamente tiene que extrañar. Por otro lado, otras cosas que han ocurrido en este último año es un infierno aduanero en las aduanas del país, especialmente en la de Puerto Cortés, esas gigantescas colas de furgones esperando para ser atendidos. Esto no es tanto por defender a los empresarios, que obviamente al tener detenida la mercadería tienen que gastar más. El problema es que ese gasto extra lo trasladan a los precios de los artículos que están retenidos en Puerto Cortés o en cualquier otra aduana del país. Entonces, sigue la vieja costumbre de que si alguien quiere retirar rápidamente su furgón conteniendo artículos, en muchos casos perecibles, que mucha gente los deja abandonados, prefieren los empresarios dejarlos abandonados porque perecen, porque son artículos de comer que se dañan estando ahí en la aduana de Puerto Cortés, por ejemplo. Pero se sigue recurriendo a que si querés que te saque luego este furgón, me tenés que pagar una coima, y eso no debe continuar en nuestro país. Honduras, el país más pobre de América Latina, a 4 días de la Nochebuena. Solo Nicaragua se nos acerca con un 43%. Honduras, 6 de cada 10 personas son pobres. Y este año lo estamos a punto de dejar con casi 400.000 nuevos pobres. Honduras está cambiando, pero va a cambiar más y va a cambiar en bien cuando se pongan en práctica cosas que nosotros pretendemos hacer, como las que resumiremos a continuación en este programa cercano a Nochebuena. Vamos a recordar algunas recomendaciones y sugerencias que hicimos a través de esos programas Salvador a las 7. Estoy haciendo una pequeña exposición de lo que sucede en el país. Otro asunto que tiene la gente muriéndose de hambre es que el empleo informal ha sido atacado. A ese que vendía frutas o que vendía algunas cosas a los supermercados o a los mercaditos, ahora los mercaditos o los supermercados ya no le compran porque dice, ¿me puedes dar una factura? No, no te puedo dar una factura. Ah, entonces no te compro. Entonces eso ha generado también, o sea, no es que a esa gente se le debe permitir libertades, pero el paso desde la economía informal a la economía formal, que no es otra cosa, entre el que nunca dio factura y el que tiene que empezar a dar factura, no puede ser de un día para otro, sino que tiene que ser en forma gradual, en la que se identifica al que vende y al principio se le obliga a pagar un impuesto, que puede ser un impuesto aproximado, y probablemente lo paga. Y después se va trasladando hasta llegar a la factura. Se ha hecho muy bruscamente y eso ha aumentado el desempleo. La construcción es un gran generador de empleo. ¿Saben cuánto ha disminuido la construcción? Ha disminuido en un 15% en el último año. Entonces la gente que trabajaba en construcción, que es algo donde no se necesita mucha especialización, también está en la calle, y por eso tenemos tantos compatriotas en Estados Unidos que han emigrado a trabajar en la construcción. Otro punto, ¿qué es lo que ha crecido? Bueno, estos son los rubros que generan empleo, digamos. No está mal, póngalo. Los rubros que generan empleo en Honduras. La agricultura genera en un 38% del empleo en Honduras es en agricultura. Entonces hay que enfocarse en darle apoyo. El comercio es un 22%. Los servicios constituyen un 14% y la industria manufacturera constituye un 13%. Esos son los principales rubros que generan empleo en Honduras. Ahora, comercio y servicios crecen gracias a las remesas. Comercio y servicios crecen gracias a las remesas, pero crecen bastante menos de lo que deberían crecer. Mucho menos de lo que deberían crecer el comercio y los servicios, por los problemas que he expuesto anteriormente. La implementación del 1.5% de impuesto adelantado sobre la renta en base a las ventas brutas, que es un impuesto confiscatorio, disminuye la cantidad que pueden las empresas invertir. ¿Usted sabe por qué se metió el 1.5%?
remitámonos a los orígenes. El gobierno descubrió que en Honduras había 18 empresas gigantescas, muy famosas, se anuncian por la televisión, nunca pagaron impuestos, todos los años declaran pérdidas. Entonces, por temor a estas empresas grandes que normalmente le aportan al Partido Nacional para su campaña política, para no castigarlas a ellas, pusieron una ley general del 1.5% y castigan a todas las empresas, incluyendo a las pequeñas, a las medianas y a las empresas que no tienen nada que ver con declarar pérdidas todos los años. Esa es la realidad. Y a raíz de ese 1.5% hay miles de empresas en Honduras que han debido cerrar. ¿Le parece justo? A mí me parece injusto. La otra cosa, la carga tributaria para una empresa en Honduras, una empresa que quiere trabajar en Honduras, la carga tributaria es de un 18%, mientras en otros países la carga tributaria anda en un 11%. Entonces, si usted puede instalar una empresa en Honduras y le cuesta más caro instalarla en Honduras que instalarla en Nicaragua, ¿dónde la instala? Obviamente en el país donde tenga una carga tributaria menor. Si se instala en Nicaragua, se generan empleos para Nicaragua. Si se instala en Honduras, se generan empleos para Honduras. O sea, en Guatemala, por ejemplo, es un 11%. Entonces, hay que corregir estos problemas porque actualmente el gobierno trata de corregir el problema económico buscando más ingresos, estrangulando al que le produce ingresos, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y no debe ser así, debe ser con la creación de oportunidades de empleo. Otros problemas que tiene la gente en Honduras para instalar su empresa. Y hablo de instalar empresa porque si se instalan empresas se genera empleo. Hay una burocracia perra, hay una tramitología tremenda. Hay que darle coima, hay que darle comisión a las personas. Hay trabas fiscales que les acabo de mencionar. Y aparte hay inseguridad y está el impuesto de guerra. Y esto atrasa la creación de empresas. Entonces, el gobierno trata de mejorar la economía, las medidas que se han tomado, trata de mejorar la economía teniendo ingresos, más ingresos. Y sin embargo están gastando el dinero a manos llenas. El gobierno gasta el dinero a manos llenas. 6 millones de lempiras en publicidad al día. Es mucho dinero. Más lo que se gasta en seguridad para las diferentes autoridades del país. Es mucho dinero. Seguimos con ustedes en Salvador a las 7, hoy domingo 20 de diciembre. Los invito a que nos escriban a nuestra nueva cuenta de correos sedenacional@pac.hn. También tengo el correo personal salvadorhonduras@pac.hn. O nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, que es salvadorhnpac, @salvadorhnpac, o en facebook.com también salvadorhnpac. Durante este año hemos intentado que el Congreso vea la nueva ley electoral, pero le han dado vacaciones a los congresistas. Yo digo que la ley electoral no puede seguir inscribiendo partidos de maletín. Para inscribir un partido hoy se ocupa 62.000 firmas. Cuando se inscribió el PAC se ocupaba 42.000. Se inscribieron otros partidos como el FAPER, la Alianza Patriótica, y hay otros partidos que existen de antes, pero que son partidos de maletín porque son manejados por el partido de gobierno, que son la Democracia Cristiana, la UD. Entonces, esos partidos, imagínense usted lo que sucedió en 2013. Cada uno de estos partidos, UD, FAPER, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana, tenían 33.000 personas en las mesas representándolos. Y cada uno de ellos sacó 3.000 votos. Y la Unión Europea dijo que las elecciones en Honduras eran limpias. Simple matemática, digamos, si tenés 33.000 representantes, tenés que sacar por lo menos 33.000 votos. Pero sacaste 3.000 votos o 3.500. Entonces por eso nos oponemos a que sigan inscribiendo partidos de maletín. Esas firmas que presentan, en cambio el PAC, por ejemplo, pese a que nos robaron 638.000 votos, sacamos 420.000. O sea, 10 veces más del número de firmas con las cuales sustentamos la inscripción del partido en el año 2011. El organismo menos creíble de América Latina, el organismo electoral de menor credibilidad es el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, que de supremo no tiene nada. Tenemos que mejorar eso, hombre, no podemos seguir siendo el hazmerreír.
Es más, el otro día me contaban que hace un par de semanas el presidente de la República, esto no es una información oficial, es simplemente un rumor que me llegó de los Estados Unidos, el presidente de la República fue a firmar a los Estados Unidos el acuerdo de la MASI, que es lo que él se inventó junto a la OEA, para no aceptar la Sisi, que es lo que el 80% del pueblo hondureño quiere. Y cuando empezó a leer y se dio cuenta que dentro del acuerdo aparecía una investigación profunda a los casos de corrupción, cogió el avión de regreso y no firmó. Nosotros, el pueblo hondureño, exigimos que cuando se firme el acuerdo de la Masisa o Masí o como le llamen, se firme en la plaza pública, con transmisión en vivo de la televisión, y que se lea públicamente qué es lo que incluye el acuerdo de la Masí, si acaso se va a firmar. De lo contrario va a ser un pacto secreto. Y qué bueno, si acaso es cierta esta noticia, qué bueno que no la firmó en los Estados Unidos. Porque aparentemente hay presiones del gobierno de los Estados Unidos sobre la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que se incluya la investigación de los casos de corrupción. Y el gobierno actual de Honduras no quiere que se investigue nada de corrupción, sino que ver de aquí en adelante. Sigamos viendo nuestro resumen de las cosas que propusimos durante los programas Salvador a las 7 en semanas anteriores. Ya me estoy acercando, vamos al siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro. ¿Cuáles son los obstáculos para que la gente invierta? ¿Por qué me preocupa la inversión? Porque la inversión genera empleo. El principal problema para invertir en Honduras es la corrupción. La corrupción en Honduras es enorme. Ese es el principal obstáculo para la inversión en nuestro país. Después el financiamiento. ¿Por qué? Porque en Honduras no le dan financiamiento al pequeño, sino que solamente le dan financiamiento al grande. Incluso hay gente que me dice, mire, yo quise poner mi terreno que vale 1 millón de lempiras y no me quisieron prestar 100,000. O sea, quiere poner un terreno que vale 1 millón, hipotecarlo para que le presten 100,000 y no lo dejan. La inseguridad ciudadana es otro problema del cual ya hablamos, que es obstáculo para invertir en Honduras. La tremenda burocracia es otro de los problemas que hay en el país. Entonces, con todos esos problemas, muchas empresas se ven obligadas a despedir empleados permanentes y mejor instalarse en otros países. Se necesitan reglas claras para la inversión. En Honduras a cada rato cambian las leyes a través del Poder Judicial. Bueno, hasta se está permitiendo la reelección. Eso hace que el país esté hundido. ¿Qué proponemos en Salvador a las 7? Esta es la parte que le voy a decir, y si la puede grabar, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que debería hacerse en Honduras para mejorar los actuales sistemas y toda esta situación que actualmente tiene el país? Lo que se tiene que hacer en Honduras, vamos a poner un primer cuadro donde aparecen las cosas básicas sobre las cuales tiene que trabajar el país. La inversión nacional y extranjera. Se las voy a leer primero y después se las voy a desglosar. La educación, invertir en educación, invertir en turismo y desarrollo, invertir en seguridad, incentivar el trabajo en el interior, incentivo para inversionistas y crédito barato a las MIPYMES. Miren, mientras más corrupto es un país, más violencia hay. Los países menos violentos de Honduras son aquellos en los que hay, los países con menos violencia son aquellos en los que no hay corrupción. Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Singapur, Hong Kong. O sea que hay una relación proporcional entre la corrupción y la violencia. Ingeniero. Y ¿sí? También los países más productivos son los menos corruptos. O sea, Exacto. los que generan más empleo son menos corruptos. Correcto. Singapur, Hong Kong, esos países son países que, como no son corruptos, tienen una mejor productividad. Mientras más pobreza, más violencia. Y se puede ver en esos índices. Vamos a ver un poquito sobre la inversión nacional y extranjera. En la inversión nacional, yo proponía en 2013 una inversión mixta, en la cual hubiera inversiones del gobierno con las alcaldías o inversiones del gobierno con los patronatos para hacer un puente, para hacer una callecita,
son cosas que sirven. En producción agrícola, ganadera, en producción agroindustrial, sistemas de riego, que haya reglas claras para la inversión en estos rubros y estímulos para los inversionistas. Por ejemplo, si hay un inversionista que quiere venir a poner una empresa en Honduras y me va a generar 1000 empleos, tengo que darle algún tipo de incentivo porque me va a poner a trabajar a 1000 personas. ¿Y qué tipo de incentivo le puedo dar? Le puedo vender la energía más barata. Me dice, mira, en Nicaragua la energía me cuesta tanto y en Honduras me cuesta más cara. Ok, te voy a dar, porque me vas a generar 1000 empleos, o sea, le vas a dar trabajo a 1000 hondureños, te voy a dar la energía al mismo precio que te lo da Nicaragua. Eso es una manera de incentivar. Son formas de incentivar la inversión extranjera, pero también se puede incentivar la inversión nacional. Por ejemplo, si viene y me quiere instalar una empresa en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, yo le digo, instalame esa misma empresa en el interior del país. Le tengo que dar un incentivo por instalarla en el interior del país. ¿Por qué? Porque al darle trabajo a gente en el interior del país, evito que la gente del interior del país emigre a las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro, que tienen una explosión demográfica, o sea, tienen demasiada gente y es muy difícil que encuentren trabajo en estas ciudades. Pero ábrame centros de trabajo en el lugar, en el interior del país. Otra cosa, simplificación de los trámites para la apertura de empresas, apoyo al emprendedurismo con préstamos a bajas tasas de interés para proyectos de microempresarios, proyectos agrícolas, proyectos de manufactura, etcétera. Y otra cosa, hay que incentivar en Honduras la producción de productos terminados. Honduras prácticamente lo que exporta son materias primas. Honduras, en vez de exportar en vez de exportar madera para hacer lápices y en vez de exportar grafito, debe exportar el lápiz. Entonces, venga una empresa y haga los lápices en Honduras. Y con eso el producto terminado tiene más ganancia. Si usted exporta el mineral en bruto, usted tiene menos ganancias que si usted exporta el mineral trabajado. Esas son reglas básicas que los que están estudiando las saben. Esas son cosas que le recomiendo hacer. En educación, ¿cuáles son mis recomendaciones en educación? Que es otro punto básico acá. Una profunda reforma educativa, como les decía antes, para preparar gente especialista en cosas en las que al salir de la secundaria encuentren trabajo inmediatamente y no tantos peritos mercantiles, bachilleres o licenciados en administración de empresas que no encuentran chamba. Los planes acordados con las universidades, con el COEP, con las cámaras de comercio para fomentar el emprendedurismo y el desarrollo de los negocios. También en turismo, implementar desde las escuelas y colegios la materia de educación turística y desarrollo, que permita a los ciudadanos conocer y entender mejor los atractivos turísticos de nuestra nación y fomentar el amor y el conocimiento del país. Aparte de eso, capacitar a las comunidades turísticas en los diferentes corredores, como el corredor Caribe, el corredor Maya, el corredor Lenca, y todos esos que le pueden dar a Honduras otra imagen. Y otras propuestas son darle capital semilla para inversión y autosostenimiento de las personas pobres que hoy dependen del Estado. Está bien que algunas personas muy pobres reciban el bono 10.000, pero van a estar mucho más agradecidos si, además de estarles dando el bono 10.000, les generan un trabajito del cual puedan estar recibiendo dinero permanentemente. Enséñenles a pescar. Está bien que le den el pescado, pero enséñenle también a pescar, porque después esa gente va a estar muy agradecida, porque no solamente van a comer ellos a cambio de dar un voto, sino que además le van a dar comida a la gente que les rodea y a los hijos que vayan teniendo. Un punto muy importante, porque lo que se hace en los gobiernos déspotas como el actual es populismo. Te doy hoy para que me des el voto, aunque te muras de hambre durante la mayor parte del tiempo y continúes en tu estado de pobreza, porque tú que eres joven debes tratar de salir de la pobreza. Estudia. Si estudias conseguirás trabajo, pero no con los mismos. La otra cosa es evaluar a través de una comisión técnica, no política, los resultados del empleo por hora.
La pregunta del empleo por hora, muchos de los que me están viendo tienen empleo por hora. ¿Ha generado realmente más empleo el empleo por hora? ¿O simplemente ha hecho que los empresarios vivos conviertan los empleos permanentes en empleos por hora, para no tener obligaciones con los empleados? Esa es la pregunta que debe hacerse una comisión técnica que propongo sea creada para hacer un análisis de cómo ha beneficiado o no beneficiado la metida del empleo por hora en nuestro país. Que no es lo mismo el empleo por hora que el medio empleo. O sea, si a mí me contratan por medio tiempo, entonces tengo las obligaciones, el que me emplea tiene obligaciones laborales. Pero si me emplea por hora no tiene las obligaciones laborales y simplemente me va renovando el contrato cada 2 o 3 veces para no tener. Entonces, otras cosas, crédito barato para la micro y pequeña empresa. Los bancos que guardan una gran cantidad de dinero tienen que entender que ese dinero parado no les sirve al país, les sirve a ellos para ir generando y para tener respuesta para tarjetas de crédito. El gran negocio en Honduras para los bancos son las tarjetas de crédito. Y los fideicomisos. Y los fideicomisos, porque como estamos en un país que tiene mala fama de que sus políticos se roban el dinero, entonces dice lo vamos a hacer por fideicomiso. Por favor, si aquí hay gente honrada que puede manejar el dinero, ¿por qué tenemos que ir a un banco a que nos quite un 3% por manejar 100 millones de dólares? ¿Cuánto es el 3% de 100 millones de dólares? Son 3 millones de dólares. Porque lo maneja el banco, porque no tenemos funcionarios decentes que lo puedan manejar. Necesitamos cambiar a los que manejen para que el pueblo tenga la oportunidad de utilizar todo el dinero que sirve para tener adelanto, empleos y calidad de vida. Bueno, hay tantas cosas que les podría hablar y ustedes dirán, ¿y este Narrala se cree que lo sabe todo? No, yo no me lo sé todo. Yo sé que si algún día el pueblo me beneficia con la posibilidad de llegar al poder, yo sé que me voy a encontrar con una papa caliente, yo sé que voy a encontrar miles de problemas, yo sé que no va a ser fácil, sé que va a ser terrible la cosa, los problemas no se van a acabar, pero tomando las medidas que le he venido señalando en el transcurso de este programa, que no van a ser para beneficiar a un grupo, sino para beneficiar a la mayoría, que no tiene acceso al estudio, que no tiene acceso al trabajo. Con eso, el país tiene forzosamente que mejorar. Por muchos años nos han dicho que Honduras es un país pobre. Honduras no es un país pobre. Honduras es un país rico, saqueado por un grupo político de ladrones que no se preocupan por la mayoría de la población. Hay que preocuparse por la mayoría de la población para sacar al país de esa gran pobreza en la cual está sumido. En los programas hemos aclarado algunos términos que se utilizan en los medios de comunicación y que no le dicen a usted qué es lo que están hablando. Por eso vea detenidamente estos programas, puede ser los que estamos haciendo desde el domingo pasado o los 14 anteriores, en donde se explican algunas terminologías para que usted sepa de qué le están hablando. Por estos días conversaba con gente que ingresa artículos escolares al país y tiene que pagar impuestos para meter artículos escolares. Sin embargo, cuando los vende al público, no puede cargar el impuesto. Entonces, se está contrayendo la economía y cada vez hay menos gente que quiere ingresar artículos al país. Y con eso lo que se hace es llevar el negocio a los que apoyan al Partido Nacional. Eso es terrible. La avicultura, los que venden pollo, los que venden huevo, la están terminando también a costas de mayores impuestos. Nadie quiere venir a invertir, es algo que tradicionalmente ha sido en Honduras, algo que produce ingresos y que produce empleo, pero lo están liquidando. Continúan en los diferentes entes del Estado las planillas fantasmas para apoyar al partido de gobierno, como por ejemplo la del INSEP, donde hay no sé cuántas personas que desde hace muchos años, e independientemente de cuál sea el partido de gobierno, le pagan 10.000 lempiras, de los cuales 8.000 van para el partido de gobierno y 2.000 para el testaferro, que pone su nombre para recibir ese sueldo cuando realmente no trabaja en el INSEP. Eso continúa pese al cambio de Soptravi a INSEP. El pueblo, cuando hablan de que el Estado tuvo que pagar sueldos caídos, oiga, cuando me hablan de eso me duele porque realmente
Quien tiene que pagar eso es la persona, el pueblo es el que paga eso. Si el gobierno le entrega el dinero, o sea, viene alguien y demanda al Estado, el gobierno, los gobernantes le dicen a los empresarios o a los empleados, demande al gobierno. Y el gobierno después termina pagando. ¿Y con qué dinero termina pagando? No con el dinero de los políticos, con el dinero de nuestros impuestos. Ojalá que quede claro eso a la gente. O sea, es típica una costumbre entre los abogados, que un abogado le dice a otra persona, mira, demandá porque no se siguió con vos el debido proceso. Y entonces a los 3 años viene otro abogado ladrón, declara ganador al demandante y le tienen que pagar salarios caídos por 3 años. ¿Con qué dinero? Con el dinero nuestro, con el dinero de tus impuestos, que serviría para que tú tuvieras una mejor calidad de vida. Por eso no somos un país pobre, somos un país empobrecido por las malas decisiones de los políticos. Ese programa Vida Mejor es un programa totalmente politizado. El bono 10.000, los pisos saludables, los techos dignos, los ecofogones, la merienda escolar, las letrinas, las pilas. Toda esa ayuda no llega a los más necesitados. Llega a los que tienen la tarjeta cachureca. Llega a los que tienen filiación en el Partido Nacional. Eso no debe ser así, porque es dinero, el que se utiliza para dar esa ayuda social es dinero nuestro, es dinero por el cual Honduras se está endeudando con los organismos internacionales y nosotros tenemos que pagarlo ahora y siempre. Por eso del presupuesto de Honduras la mayor parte del dinero se va en pagar esa deuda. Sigamos viendo lo principal de lo que recomendamos en Salvador a las 7 durante finales de septiembre y principios de octubre. Quisiera empezar con el primer cuadro de la situación actual a nivel electoral en nuestro país para que usted la conozca. La situación actual es que las elecciones generales no gozan de la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional, que tiene 80 años, es el mismo que se ha venido utilizando siempre, que se usan papeletas electorales, el lápiz, la urna, la cortina, la tinta, las actas. Las instituciones encargadas de velar por la transparencia están politizadas. Sus autoridades con cargos políticos negociados previamente por los partidos nacional y liberal que se han repartido el poder en Honduras en los últimos 100 años. A eso hay que sumar que la tarjeta de identidad tiene 20 años. Y hay, aunque usted no lo crea, a pesar de que somos nada más 5 millones y tanto de votantes, en Honduras hay circulando 14 millones de tarjetas de identidad. Por eso, les decía antes, es urgente tener una nueva identidad y que el presupuesto ese del que hablan, ese presupuesto debe contemplar la nueva tarjeta de identidad. ¿Sabe usted desde cuándo está engavetado el proyecto de la nueva tarjeta de identidad? Desde el año 2010, en el Congreso. ¿Quién era el presidente del Congreso en el 2010 que engavetó eso de la nueva identidad? El presidente del Congreso en el 2010 al 2014 fue el actual presidente de la República. Mantuvo dentro de su mandato engavetado el proyecto de la nueva identidad. Vamos a un segundo cuadro para que vean ustedes la importancia de las elecciones. La importancia de las elecciones. En Honduras el pueblo no elige su destino y como consecuencia es el segundo país más pobre de América, lo cual está en duda porque Haití ha mejorado y antes se creía que Haití era el más pobre de América, ahora se cree que Honduras está... Se van a los penales, Honduras y Haití, para ver cuáles son el país más pobre de América. Honduras tiene 2 de las ciudades más violentas del mundo, la corrupción es prácticamente a la orden del día, todos los días usted escucha que se van destapando actos de corrupción y lo peor de todo, la impunidad. El 96% de los casos está en mora judicial. Corrupción, Seguro Social, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Instituto INSEP, etc. Entonces, no puede ser que la gente no influya, no pueda decidir quién quiere que le gobierne. Fíjese que en las elecciones del año 2013, a las 7:30 de la noche, cuando iba ganando el PAC, cortaron la energía. Y eso lo aprendieron de México. En México hicieron igual para que ganara Salinas de Gortari. O sea, eso es típico. Se corta la energía o se arruina el sistema. Lo reprograman y meten un programa para que los votos que le están entrando al que va ganando
se lo pasen al que maneja el sistema, y el que manejaba el sistema y lo seguirá manejando si el Congreso no se pone las pilas, si el Congreso no se adecenta. El que seguirá manejando el Tribunal Electoral, el conteo de las elecciones y todo eso seguirá siendo la dictadura del partido que gobierna. Sigamos viendo el siguiente cuadro, donde les estoy explicando, o intento explicar, qué es lo que nosotros queremos. Queremos una nueva identidad con datos biométricos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted va con su identidad, en su identidad salen los datos de usted, sale su foto, sale su edad, dónde nació, todos los datos, y son datos únicos, incluyendo su huella. Lo detecta la computadora y solamente puede votar en las computadoras del sistema una vez. Por eso queremos una nueva identidad con datos biométricos, cuya cotización está durmiendo el sueño de los justos desde hace 5 años en el Congreso Nacional. Eliminar el voto tradicional porque es manipulado. Necesitamos personas competentes y honestas en el Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos implementar el voto electrónico. Es justamente de eso de lo que queremos hablar. Necesitamos una segunda vuelta electoral. Eso significa que vamos a ir a las elecciones separadamente, el PAC, Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, que somos los 4 partidos grandes. Los otros pequeños, como el PINU, pues yo digo que esa gente es muy buena y es el único de los partidos que sacó pocos votos, que tiene mis respetos, especialmente Doris Gutiérrez, en fin, toda la gente que está ahí, Aguilar, el presidente del partido, en fin. Entonces, segunda vuelta electoral es necesaria porque una vez que hay la votación normal, los 2 partidos que sacan más votos van a una segunda elección, que si se hace con voto electrónico al país no le cuesta nada. ¿Me explico? Pero Honduras, con su Congreso del Partido Nacional y los del Partido Liberal que están acomodados económicamente, ¿me entiende? Negocito por aquí, negocito por allá, yo entiendo. O sea, le entienden al trámite, pues. Entonces el Partido Liberal no quiere una segunda vuelta electoral. Despolitizar el Tribunal Supremo Electoral. O sea, que el Tribunal Supremo Electoral no tenga gente de los partidos políticos y que el Registro Nacional de las Personas tampoco. ¿Qué es hoy el Tribunal Supremo Electoral? Es simplemente un ente que tiene representante liberal y representante nacionalista, que hoy constituyen un 20% de la voluntad popular. Y en el Registro Nacional de las Personas lo mismo. Hasta hay un señor Andurán que pasa en programas de televisión dirigiendo el Registro Nacional de las Personas. Entonces, necesitamos volver a ese cuadrito para ver las últimas partes, eliminar el cociente electoral, porque con el cociente electoral se favorece a los partidos de maletín. ¿Quiénes son los partidos de maletín? Los partidos de maletín son la UD, el PAPER, la Alianza Patriótica, la Pirulín Pirulado, que no sé cuáles son las otras. Y que las elecciones internas de los partidos sean financiadas por cada partido. ¿Sabe cuánto le costó a Honduras las elecciones? En 2012 y 2013 le costó 1.586 millones de lempiras. ¿Sabe usted cuánto cuesta el voto electrónico? 660 millones de lempiras. Se lo repito, el voto electrónico cuesta 660 millones de lempiras y lo puede usar ahora, lo puede usar para la segunda vuelta, lo puede usar si se le ocurre a alguien un plebiscito, lo puede usar ahí y no te cuesta nada porque el equipo se compra una sola vez. En cambio, gastaron 1.586 millones de lempiras en imprimir papeletas a todo color y en un montón de procesos que llevan 80 años de método tradicional. Luego les hablo de eso. Quisiera mostrarles otro cuadro por el cual es necesario que ustedes sepan, los partidos políticos, o sea, hay que reducir el número de diputados, eso ya lo pidió el PAC. El número de diputados tiene que bajar a la mitad, no se ocupa 128 diputados. Además, así les va a ser más fácil comprar para el gobierno. En este momento tienen que pagarle un montón. Reduzcámoslo a 64. Designados presidenciales, ¿para qué 3? Yo quisiera saber quiénes son, porque sé que Ricardo Álvarez es uno. La otra es mi ex compañera periodista Rosana Guevara, la otra es una señora Lorena Herrera.
Oye, ¿qué hacen esas 3 personas? Devengan sueldo. ¿Para qué? Reducir el número de regidores. ¿Para qué quiero más de 5 regidores en cada municipalidad? No puede ser. El otro punto. Elegir en las elecciones a los gobernadores por departamento. El gobernador no puede ser un cargo que yo le regalo a una persona como es en este momento. No, a los gobernadores los tiene que elegir el pueblo en las elecciones de noviembre del 2017, para que coordine cada gobernador departamental a los diputados de su departamento. Si hay 20 diputados en Cortés de los diferentes partidos, hay un gobernador que los une para hacer obras en beneficio del departamento. Lo mismo en el departamento de Francisco Morazán. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Ahí había eliminar las credenciales. ¿Las credenciales para qué sirven? Para que las vendan. Venden las credenciales. Los de los partidos pequeños o de maletín que son creados por el partido de gobierno, venden las credenciales en las mesas. La otra cosa es que haya un techo máximo para gastos de publicidad. Pero eso lo he venido machacando y en este momento el gobierno se gasta 6 millones de lempiras. En este momento que no estamos en campaña, 6 millones de lempiras en publicidad. Sigamos con los cuadros que estaba explicando. Los partidos que saquen menos del 5% de los votos no deben tener deuda política. Ese es otro cuadro que presentamos. Partidos con menos del 5% de la gente que vota que no reciban deuda política. ¿Por qué tenemos que pagarle a esos partidos de maletín creados por la dictadura? Y no solo les pagamos por los votos, sino que se les paga un mínimo que es muy cercano a lo que reciben los otros partidos. Eso es una injusticia. Vamos ahora a las ventajas del voto electrónico. Quisiera mostrarles la ventaja que tiene el voto electrónico en el próximo cuadro, en este momento que estamos en Salvador a las 7. No permite alterar los votos. Usted vota con su identidad que tiene sus datos y ninguna persona le puede alterar lo que usted vota. No admite votos falsos emitidos más de una vez. O sea que si vuelve la misma identidad de la persona, le va a decir usted ya votó. Ya votó en Guaymaca, no puede votar ahora en Talanga. No se pueden usar tarjetas inválidas. No se puede votar 2 veces con la misma cédula. No se sabe por quién votó la persona. O sea, el voto es secreto. No permite ataques externos para modificar el conteo. Puede ser usado muchas veces sin costo adicional. O sea, usamos para las elecciones en noviembre del 2017. Para la segunda vuelta, el mismo equipo, no hay costo adicional. ¿Querés hacer un plebiscito para ver si le vas a rango constitucional la policía militar o lo que sea? Usás el mismo equipo. ¿Querés ir a un referéndum para ver si quieren sacar al presidente? No te cuesta nada. Entonces, hoy que la mayoría de las personas tiene celulares, no es difícil. Hoy que la mayoría de las personas tiene... ¿Sabe cuántos celulares hay en Honduras? Hay 10 millones de celulares. En la campaña pasada, yo fui a pueblecitos y a lugares súper pobres. Oiga, y toda la gente me sacaba un celular de última generación y se tomaba fotos conmigo. Y el voto electrónico es algo que una persona que maneja un celular perfectamente lo puede hacer. Entonces no hay excusa. O sea, que no digan que tú no tienes la capacidad de votar vía voto electrónico, porque lo único que vas a hacer es llegar a una mesa, mirar las fotos de los candidatos y con tu dedito, ¡pic!, tocar. ¿Me explico? Pasás tu identidad. Incluso hay un sistema que la identidad vos la pasás o se la entregás al que está en la mesa, que debe ser una persona totalmente imparcial, y después tocas, quiero a este por presidente. Después te sale inmediatamente la siguiente pantalla, diputado, tic, 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 tocando con el dedito, ni siquiera tenés que usar lápiz. Y después te sale el alcalde del lugar en el que está, te salen todos los candidatos, este alcalde, eso es todo. Es sencillo, elemental, para alguien que usa celulares. En Honduras eso es súper sencillo, es algo elemental. Y les repito, en el 2013 en Honduras se gastó 1.586 millones de lempiras en las elecciones. Creo que todavía le deben pisto a algunas imprentas, que son de ellos mismos. Me explico, ellos son los dueños de imprenta y se reparten el billetillo. Y el voto electrónico solo costaría aproximadamente 660 millones de lempiras, lo cual representa un ahorro del 56%.
Vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Por qué no se quiere implementar en Honduras la clase política Partido Nacional y Liberal? Los 48 nacionalistas y la mayoría de los 27 liberales. ¿Por qué no quieren implementar el voto electrónico? Se lo pongo en pantalla en este cuadro. Para continuar haciendo fraude, adulterando las papeletas y las actas. Por ahí tenía, por ejemplo, siempre en las votaciones aparecen los nombres de los candidatos. Entonces dice, por ejemplo, supongamos que el candidato Juan Hernández sacó 67 votos. Entonces hay 3 casillas y le ponen 0, 6, 7. Los 67 votos, una vez que cuentan los votos, 0, 6, 7. Pero al momento de hacer el acta, pasando billete, en vez de ponerle 067, le ponen 167. Y ahí le meten 100 votos. Y eso lo hacen en un montón de actas. Y al revés, si Nasralla, por ejemplo, en alguna mesa sacó 167 votos, al momento de hacer el acta, sobre todo nosotros que no teníamos representante, en vez de ponerle 167, que es lo que sacó Nasralla, le ponen 067. Solo es un numerito que le dan vuelta. Así se hace la trampa. Los 100 míos se los pasan al candidato que quieren que gane, que es el que paga el billete, y a mí me quitan 100. Veamos, sigamos con el cuadro para explicarles por qué no quieren el voto electrónico. Vendiendo credenciales, porque la mayor parte, bueno, hay una cantidad de entrevistas tremenda de personas que tenían credencial del Partido Demócrata Cristiano, de la UD, de la Alianza Democrática, y que en realidad eran gente del Partido Nacional. Oiga, le dicen, ¿y usted por qué anda con una... ¿Usted es ¿de qué partido es?, le preguntaban a la persona de la mesa. Yo soy nacionalista, pero ahí en su credencial dice que usted es demócrata cristiano. Ah, yo no sé, a mí me dieron esta papada, yo estoy aquí, a mí me dieron 500 pesos por venir a trabajar y me traen la comida. Sigamos viendo las razones por las que Lola, así le digo a los ladrones, no quieren el voto electrónico. Duplicando votos, porque hay personas que votan un montón de veces. Votando con la identidad de personas fallecidas. Se calcula que hay 1 millón de identidades de personas fallecidas. Votando con cédulas de compatriotas que no viven en Honduras. Yo estuve en Miami esta semana y un par de personas me dice, oiga, revisé el padrón electoral y resulta que yo voté y yo no voy a Honduras hace 15 años, pero he votado en todas las elecciones. Ellos saben quiénes son los que están en Estados Unidos, los que están fuera del país, y utilizan esas cédulas para votar y a favorecer a la persona que quieren, en este caso al Partido Nacional. Y lo otro es la manipulación en la custodia de las actas el día de las elecciones. Quisiera terminar con el siguiente cuadro antes de ver la siguiente cápsula. Síntesis de por qué no quieren el voto electrónico: para mantener el statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Que el Partido Nacional y el Partido Liberal se sigan repartiendo el pastel y que tú sigas siendo pobre, que tú sigas en la pobreza, que sigan los 5 millones de pobres. Yo trabajo para sacarte de la pobreza y te voy a sacar de la pobreza a cualquier costo, si Dios me da vida para hacerlo. Terminemos viendo la síntesis, por favor. Los niveles de corrupción. No les interesa la opinión ni el futuro del pueblo al que tienen viviendo con falta de oportunidades de trabajo. La cápsula que mostré del primer programa que hicimos aquí, yo quiero que las empresas generen empleo, empresas nacionales e internacionales. Altos índices de violencia. Los altos índices de violencia son por hambre. ¿No hay oportunidades para educarse? No, porque mientras más se eduque a la gente despierta. Mientras haya muchos programas como este, en el que se le abre a la gente el conocimiento y se le dice las razones por las cuales se actúa como se actúa en el Congreso, en la Presidencia y en el Poder Judicial, entonces ellos van a poder gobernar tranquilamente. No hay los mínimos recursos en Honduras para ti, para que tengas una vida digna. Joven hondureño, pueblo en general, está en nuestras manos cambiar esto. Para eso tenemos a los diputados no los están dejando actuar. Está en tus manos, en nuestras manos, y en este momento, estos 4 meses son cruciales. Y hagámoslo pacíficamente. Te pido el diálogo, le reclamo al presidente de la República, porque desde que tomó posesión en enero del año 2014 dijo que se iba a reunir con los partidos.
no se ha reunido con los partidos. Lleva 2 años sin reunirse con los partidos. Hizo un arreglo con la OEA para que la OEA dictara algo que esté en contra de la mayoría. Exijamos pacíficamente a través de un diálogo y el entendimiento. A los jóvenes, a los padres, a la gente pobre, a los campesinos, a todas las personas, les digo, Honduras es nuestra, no dejemos que nos la quiten. Está en nuestras manos cambiarla. Lo digo de todo corazón y te invito a que me ayudes. En este momento estoy trabajando para sacar económicamente las soluciones que nos permitirán darte trabajo para que puedas comer. Para despedir este programa Salvador a las 7, correspondiente a hoy 20 de diciembre, no se olviden que la ley de secretos que impuso este gobierno obstaculiza la labor, por ejemplo, del Consejo Nacional Anticorrupción y de todo aquel que quiere investigar a los ladrones y corruptos que tiene en abundancia el país en los cargos de dirección. En los cargos de dirección, porque el grueso de la población en Honduras no es corrupta, pero los que nos tienen gobernando sí lo son. ¿Cómo puede creer usted que solo 4 de 10 profesionales que se gradúan en las universidades de Honduras consiguen chamba? Y no es que consiguen una gran chamba, consiguen ganar el sueldo mínimo. Doctores, ingenieros, administradores, que se quemaron los ojos, las pestañas, estudiando. Hay 6 que se quedan sin trabajo, que tienen que ir a la calle a buscar si manejan un taxi o lo que sea. Y los 4 que consiguen trabajo al sueldo mínimo. Eso es por culpa de una mala administración que existe en el país y una mala distribución de la riqueza. Es una vergüenza lo que ocurrió hace un par de semanas. Puchica, en Honduras hay 19.000 abogados. De los 19.000 abogados se presentaron para ser magistrados de la Corte Suprema los mejores 200. Una junta nominadora trabajó sin presupuesto, con limosnas, para elegir a los mejores 97. Eligió a los mejores 97 y resulta que dentro de los 97 que eligió, hay 24 que están fichados por Estados Unidos por diferentes cosas. Y los 103 que eliminaron fue porque maltrataban las esposas, porque no le daban la comida a los hijos, porque tienen varios hogares, porque participaron en decisiones ilegales. Todo eso, señores, estamos eligiendo a los más puros para que dicten justicia. Es la Corte Suprema de Justicia, los más supremos de todos. ¿Y qué es lo que han hecho en Honduras siempre? Elegir nacionalistas y liberales coludidos en la corrupción, tapándose los unos a los otros lo que se han venido robando, no solo de ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Los legisladores de los Estados Unidos, volviendo al caso de la que les mencioné antes, de la Sisi y de la Masí, que aparentemente el presidente quiere que se la cambien para firmarla, le han pedido al secretario de Estado, el señor John Kerry, que sea los términos de la Sisi los que pongan en esa Masí para firmarla y para que haya realmente aportación del gobierno de los Estados Unidos a Honduras. De lo contrario, no va a haber aportación de los Estados Unidos. Quiero hablarles un poquito antes de despedirme del Instituto de la Propiedad, totalmente politizado. Mire, por lo que le cuesta a Honduras el presupuesto del Instituto de la Propiedad, dar un certificado de propiedad a una persona termina costándole al país 700.000 lempiras aproximadamente. O sea, un tremendo presupuesto. ¿Por qué? Porque la mitad de los terrenos en Honduras no tienen dueño, no se sabe de quién son. Ese Instituto de la Propiedad es otro lugar donde hay una cantidad de robo impresionante, de repente superior al que hubo en el Seguro Social, en el INJUPEN y en el INSEP. Así que esa debe ser otra mira de la gente de oposición, porque allí están también un montón de dineros que se roban. En el 2007, el Instituto de la Propiedad gastaba 17.000 lempiras para emitir una escritura de propiedad y hoy le cuesta arriba de 700.000. No puede ser. Hay 1,5 millones de hondureños que no tienen títulos de propiedad y viven en casas que creen que son de ellos. Muchas gracias por su atención. Les deseo una muy feliz Navidad
y los espero el próximo domingo aquí en Salvador a las 7. Recuerden el correo salvadoralas7@gmail.com, sedenacional@pac.hn. Escríbanos a esos correos. Disfruten la Nochebuena. Amigos del programa Salvador a las 7, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad y bendiciones en el año 2016. Los invito, como siempre, todos estos domingos y por supuesto durante el año 2016 a ver el programa Salvador a las 7 a través de este canal, Ondurred, canal 13, los domingos de 7 a 8 de la noche, con repetición de las 10 a las 11 de la noche. Felices fiestas y bendiciones en 2016.